en algunos casos privados, en otros casos también públicos, como puede ser el caso de mi gremio, que yo soy de sanidad, en donde también tenemos al sector público dentro de nuestra organización y por tanto, al estar afiliados a UNI, eso genera una representación tanto público-privada del sector. La mayoría nos puede llegar a conocer por medio de nuestras redes sociales, hacemos actividades de vez en cuando de formación y de charlas de debate. En este caso la idea es que sea una charla de debate con un poquitito de información, digamos, dura, como para poder debatir en base a eso, sobre los desafíos que puede llegar a venir, tanto sea en el caso de que haya un gobierno de nuestro lugar, como en el caso de que no lo haya. En ambos casos, el sindicalismo tiene que tener las herramientas adecuadas para poder construir el marco de realidad sobre el cual se va a basar la defensa de los derechos laborales. Ahora bien, no podemos obviar el elefante que está dentro de la habitación, que es lo que pasó con las elecciones. Y qué visión hay acerca de la juventud sindicalista sobre este tema, en tanto y en cuanto en la mayoría de los medios de comunicación se habla de que la mayoría de los votantes de Milei son jóvenes. Algo que es en sí mismo una realidad, pero también una falacia. Porque la realidad, si vamos al caso, es que no hubo un buen gobierno, no vamos a olvidar las cosas como son, y por tanto la gente vota con bronca. Tenemos que ser sinceros en ese punto. Lo cual no implica que la situación hubiese sido peor si nosotros no hubiésemos estado a la cabeza del gobierno. Son dos cosas totalmente reales. Como decían varios compañeros del movimiento justicialista, aunque no todos somos justicialistas, pero sí estamos dentro del movimiento nacional y popular, el peor de nosotros es 1000 veces mejor que el mejor de ellos. Por una cuestión muy tangible, que es que nosotros representamos a los sectores populares en términos de ingresos y a los sectores trabajadores. Ahora bien, sabemos que la sociedad, y esto lo venimos trabajando desde la Red Argentina hace un montón de tiempo, que es el tema de las redes sociales y cómo esto fue modificando el trabajo de la militancia, el trabajo del acercamiento a una sociedad que cada vez es más individualista y cada vez está más enfrascada en su propio discurso. Por una cuestión, si se quiere, algorítmica, no es rentable para las empresas de ese tipo de servicios que vos estés observando algo que no te gusta. Lo rentable es que vos sigas conectado y por lo tanto te van a mostrar solamente lo que a vos te gusta. No solamente en términos de música, en términos de gustos ociosos, sino también en términos de política. Lo cual genera un sesgo en donde si todo el mundo me da la razón y todo parece darme la razón, yo no puedo estar equivocado. Por lo tanto, el marco de las verdades relativas queda fuera del eje de discusión para una persona que está todo el tiempo consumiendo lo que le dice estar en lo correcto. Es decir, si yo digo mañana, a los negros hay que matarlos a todos a balazos. Cuando yo era chico, el que pensaba así, primero tenía vergüenza de decirlo, lo decía por debajo, ahora tiene 50 tipos que lo aplauden. Entonces ya de repente decir una animalada no tiene ningún costo social, porque si en tu familia te dicen, che, lo que estás diciendo es una boludez, porque lo es, vos lo que haces es te sentás con tu grupo de chat, ya sea un chat en WhatsApp, en Telegram o en la red que ustedes utilicen, y vas a encontrar gente que te dé la razón. Entonces eso hace que se vuelva paupérrimo el término de discutir políticamente. Entonces cuando nosotros planteábamos esto hace más de 5 o 6 años, de hecho en una charla con Sofi lo empezamos a plantear hace el año 2018, en nuestro hotel de sanidad habíamos charlado sobre este tema, nos decían, no, pero la militancia se construye de boca a boca. Sí, se construye de boca a boca, pero no hay que ignorar que la mayoría de la gente no está hablando de política todo el tiempo, de persona a persona, porque genera un desgaste. Implica un desgaste de energía porque uno tiene que pensar en articular esas palabras y en comprender al otro, lo cual es desgastante. En cambio, si vos decís cualquier lanzada en internet y te festejan, vos tenés un usufructo de dopamina automático, porque genera dopamina, genera placer que te den la razón, más que debatir.
Entonces, en el debate de ideas se vuelve muy complejo con una persona que ya viene totalmente envalentonada, más ahora que han tenido una victoria en términos de porcentaje en la elección. Pero esto no implica que todo esté perdido. Hay que salir a hablar con la gente, hay que explicar todo lo que está pasando, cueste lo que cueste, nos comamos las puteadas que seguramente nos vamos a comer, porque es nuestro rol. A ver, si todos estamos acá y somos militantes del movimiento obrero organizado, estamos todos poniendo la jeta todos los días sabiendo que es costoso para la sociedad actual ser un militante por los derechos laborales. Más cuando hay un boludo con peinado raro que dice que la justicia social no le funciona a la mayoría o al pueblo. La justicia social se creó para defender los derechos del pueblo. No tiene collete, o sea, no resiste el menor análisis, por lo tanto no es necesario dentro de todo analizarlo, aunque algunos temas de los que él plantea los vamos a ver en la charla de hoy, pero sí es necesario decir que vamos a tener que poner la cara para que nos llenen un poco la cara de ellos. Y por otro lado, ¿es probable que perdamos las elecciones? Sí, que es probable. ¿Eso implica que vamos a dejar de luchar? No. Porque también hay una realidad, nuestra generación, mi generación, la que nacimos en los 90 y nos criamos en la época de Menem, después vino Néstor Kirchner y más o menos tuvimos la cosa fácil. Veníamos ganando elecciones y el primer cimbronazo que tuvimos fue en 2015. Pero nosotros tenemos compañeros con historia que hicieron militancia sindical durante la dictadura. Les tiraron bombas en la Plaza de Mayo en el 55. O sea, no podemos tener miedo a... Lo único que nos puede pasar ahora es que venga un gil y nos meta un cachetazo. Por suerte, ese nivel de violencia social que se vivió y que vivieron nuestros compañeros, como el compañero Palazzo, el cual le agradecemos prestarnos su casa para hacer esta actividad, o el compañero Héctor Daer, quien es mi secretario general en Sanidad y uno de los secretarios generales de la CGT. Rescato en lo que estamos charlando ahora una frase del compañero Nahuel Díaz, que está allá, que la dijo en los videos por el Día Internacional de la Juventud, en que la juventud lo que tiene que buscar es una conjunción entre las dialécticas y los desafíos nuevos de las nuevas tecnologías y la experiencia de nuestros dirigentes sindicales con mayor antigüedad. Porque en un momento, en esta cuestión de que veníamos ganando elecciones, se había planteado una dicotomía estúpida en cuanto a la renovación. Y todos hablaban de renovación. Y muchos compañeros también, que han militado con nosotros dentro de la red argentina, hablaban de renovación. Y la renovación se tiene que dar como un proceso natural. Ahora, muchos compañeros jóvenes del movimiento justicialista, del movimiento nacional popular y dentro del sindicalismo también, se hicieron encima los pantalones después de lo que vieron en las elecciones del domingo pasado. Muchachos, nosotros tenemos una historia espectacular de lucha, de militancia, representada en nuestros compañeros con mayor jerarquía y mayor tiempo en la lucha sindical. ¿Cómo vamos a menospreciar eso? Porque muchos de esos muchachos que hablaban sobre el tema de la renovación y nos decían, ustedes son funcionales porque están con esos dirigentes que están hace años y no cambian el lugar. Disculpame, te acaban de tirar un chasquimón y saltaste como muerto de miedo. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué lógica persigue eso? ¿Qué lógica persigue que estemos criticando a los compañeros? Este es un momento de hablar a todos los que piensan similar a nosotros. El peronismo de Schiaretti, te guste o no te guste, ¿sí? Son expresiones de lo popular en sus distintas versiones. Y sabemos que ahí no hay ningún enemigo. Podemos tener discrepancias políticas. Pero un loco que viene a decir, hace poco lo dijo en una charla con el grupo Mediterráneo donde estaba Melconian, lo dijo su cabeza de lista para diputado, dijo, no importa si nos echan, me gustaría recordar el nombre, lo tenía en el celular, pero no tengo el celular encima. Dijo, no importa si nos echan en 3 meses, porque nosotros vamos a generar un punto de no retorno. O sea, ejemplo, una dolarización, ejemplo, la suspensión de los derechos
laborales en términos de los marcos constitucionales en los cuales estamos. O sea, es una locura. Quieren generar un punto de no retorno y no les importa si después tienen un quilombo social y esa crisis los echa del gobierno. Quieren generar un punto de no retorno. Entonces, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Pongamos quinta a fondo, vayamos contra todo, hablemos con quien tengamos que hablar, banquémonos las puteadas que nos tengamos que bancar, pero nosotros sabemos en nuestro interior, por más diferencias que tengamos con los otros compañeros que piensan distintos, que son compañeros para empezar, y por otro lado que muy bien no nos fue en este gobierno. Pero eso no implica que la proyección a futuro no sea de que haya una esperanza para quienes piensan más similar a nosotros. Sí, ganamos las elecciones. Y parece que construir mayorías. Ningún cambio se hace sin mayorías. El que crea que se hace un cambio desde las minorías está equivocado. Y yo estoy totalmente a favor de que no haya discriminación al colectivo LGTBIQ+, estoy totalmente a favor de la agenda de inclusión en las discusiones para que las mujeres tomen espacios de poder y por lo tanto de dirección de la cuestión de la agenda política y sindical también, pero eso no quita que no nos cerremos a entender al que piensa distinto y que en su bolsillo recibe el mismo salario que nosotros, porque eso es lo que representamos, con sus contradicciones y con los desafíos que presentan. Ahora aceptemos y abracemos nuestras contradicciones y nuestra diversidad en todos los marcos teóricos. Vamos a tener compañeros que piensen que era mejor la sociedad de la familia donde la mujer estaba en la casa con los hijos. Pero ese compañero sigue siendo un laburante y no puede votar a un tipo que le quiere quitar los derechos. Tenemos que recuperar ese discurso también, entendiendo, insisto, todas las discrepancias que podemos llegar a tener dentro del movimiento nacional y popular. Porque por ser popular implica que la representación es tanto de las minorías como de las mayorías. Y que los cambios son procesos largos de comprensión que se van dando en marcos teóricos que tienen que ser favorables para nosotros. Porque yo no creo que en un gobierno de Patricia Bullrich, irónicamente siendo mujer, o en un gobierno de Milei, podamos hablar de la agenda LGTBIQ+ o de los derechos de la mujer. No va a pasar. Lo que vamos a tener que hacer es tratar de salir a pelear porque haya paritarias. Y porque la gente no se cague literalmente de hambre. Entonces, nos enfrascamos tanto en discusiones internas entre nosotros que no nos dimos cuenta que los otros estaban discutiendo sobre lo que le interesaba a la mayoría, que es que había una mala conducción en términos de política económica. Y de repente vino un tipo trayendo un montón de argumentos totalmente falaces en materia económica que algunos pibes y algunas personas mayores repiten sin cesar sin ni siquiera saber quién puta fue David Ricardo o quién fue Mil. Entonces, en esos temas tenemos que ser claros. Nosotros siempre fuimos los negros, nosotros siempre fuimos los trabajadores, siempre representamos a las personas de la clase baja y no puede ser que esas personas estén votando ahora a un ultraderechista. No puede ser. Algo hicimos mal nosotros. Entonces mirémonos un poquito al espejo, pongamos una buena sonrisa y demos todos los debates que tengamos que dar, sabiendo que no vamos a coincidir en el 100% de las cosas, que no tenemos ninguna superioridad moral para andar señalando con el dedo a nadie, y sabiendo que tenemos que salir a buscar la ética. Y el peronismo ha logrado muchas éticas. Yo no estoy 100% convencido de que si vamos a un balotaje perdamos con Milei. Depende muchísimo de poner la jeta que nos llena un poquito la cara de dedos. Y eso es parte de la militancia. Porque estos pibes que se creen rebeldes, lo quiero ver a ver si no se mean en los pantalones sentándose a negociar con sus empleadores. Pongámoslo a un tipo con un jefe de las empresas como hacemos nosotros casi todos los días a negociar por el despido de un compañero. Se mean encima. Si el que tiene la tarasca, a estos tipos cuando le saquen los derechos laborales o a las organizaciones sindicales, se lo comen en 2 pancitos. O se vuelven unos chupamedias profesionales. Y te querés hacerlo rebelde porque votaste a un tipo que se peina raro y que tiene problemas de una teoría mesiánica que viene a salvar no sé qué cosa. El otro día leí que pusieron algo del hombre de gris. Una pelotudez. Nos está ganando un pelotudo.
O sea, pero digámoslo con la palabra que son, es un pelotudo, no hay que tener miedo. Porque también está la cuestión de, ay, nosotros totalmente hablando con formalidades, nos ponemos camisa y corbata, no, el movimiento sindical le habla a los laburantes, y al laburante hay que hablarle simple. Ese tipo viene por vos, te va a pasar por arriba con un tractor y es un pelotudo. Y lo que dice no tiene collete, no lo va a poder aplicar. Y si lo aplica se va a beneficiar la gente que siempre se benefició, que es la que tiene más guita que vos, y no un poquito más de guita que vos. Muchísima guita, porque las pymes se las van a arrollar. Olvídense de la industria nacional. Y yo, como soy peronista, quiero una industria nacional fuertísima, que le dé laburo a la gente, porque soy sindicalista también, y cuando la gente tiene laburo, viene y se me afilia al sindicato. Es así de simple. Entonces, ¿por qué lo volvimos difícil? ¿Por qué empezamos a hablar complicado? ¿Por qué dejamos de hablar con la dialéctica popular? ¿En qué momento nos equivocamos tanto que nos volvimos tan formalistas que empezamos a expulsar al que habla como nosotros? No, tenemos que hablarlo como, obviamente que no es lo mismo hablar con un compañero de la bancaria que hablar con un compañero de laboratorio, yo vengo de laboratorio, que hablar con un compañero enfermero. No es lo mismo. Ahora, en esa pluralidad nosotros encontramos riqueza y encontramos la creación de las nuevas mayorías. Y así se armó el movimiento justicialista. Dentro de ese marco de diversidad y pluralidad de opiniones y de ideas. Entonces, el compañero primero es compañero. Y si piensa un poco distinto, pensará un poco distinto, pero primero es compañero. El resto lo quiere ver de rodillas. Siempre fue así. Y nosotros lo volvimos complicado. Entonces hagamos lo simple. Este tipo que tiene peluca es un pelotudo que viene a favorecer a lo mismo de siempre. Y nosotros somos los que representamos los laburantes. A los negros, a los cabezas, a los que se levantan a las 6 de la mañana recorriendo su lugar humilde por ahí una villa para ir a laburar y ganarse el sustento. Eso es lo que representamos. ¿Y a quiénes tenemos que defender? El resto gilada. Así que bueno, agradecerle a los compañeros y compañeras de la bancaria, al compañero Sergio Palazzo por prestarnos el auditorio. Le vamos a dar unas palabras acá al compañero de Juventud de la bancaria para que nos dé la bienvenida a su casa. Gracias.